Bueno, otra de las funciones que tiene el riñón, muy importantes, es en relación a la regulación de la producción de la vitamina D. Ustedes se van a preguntar qué tiene que ver el calcio con el riñón, y lo vamos a ver ahora a través de un circuito, ¿sí? Desempeña una función muy importante en relación al calcio y al potasio también. Esperen que estoy admitiendo gente. Bueno, para entender este grafiquito, primero que nada tenemos que saber que la vitamina D, como ustedes sabrán, se absorbe, una de las fuentes por las cuales se absorbe es a través del sol, ¿sí? Durante la exposición solar. Y otra forma de absorberla es a través de la dieta, ¿sí? Obviamente hay algunos alimentos que tienen mayor porción de vitamina D que otros, pero estas son principalmente las dos fuentes por las cuales yo puedo absorber e ingresar, incorporar a mi organismo vitamina D, ¿sí? La vitamina D es muy importante porque, sobre todo, en relación a lo que tiene que ver con un papel inmunológico, y por otro lado, también a nivel nutritivo, ¿sí? Tiene dos fuentes o dos papeles fundamentales que van a cooperar con justamente con ese equilibrio, tanto a nivel inmunológico como a nivel nutricional. Durante la exposición solar, o sea, cuando por ejemplo yo me expongo al sol, ¿sí? Lo que va a hacer mi piel es absorber esa radiación solar que está generando, esperen que voy admitiendo gente. Bueno, voy a volver a explicar esto porque entró gente ahora. Yo lo que les decía es que la vitamina D es fundamental, ¿sí? Es un tipo de nutriente fundamental porque, digamos, tenemos dos fuentes por las cuales incorporar. Unas a través del sol y otras a través de la dieta. Son dos fuentes fundamentales. A través del sol es una de las más comunes, y a través de la dieta también, pero bueno, la del sol es un poco más conocida. ¿Esto qué quiere decir? Que yo no tengo que ir a tomar sol 20 horas como para incorporar vitamina D. Con exponerme 15 minutos al día al sol es suficiente como para que, como se absorbe a través de la piel, ¿sí? Por esta radiación solar que se genera, eh, el mismo mecanismo que se va a ir desencadenando va a generar que mi cuerpo tenga y genere esa reserva hasta en los huesos. Y esto lo va a generar y lo va a incorporar entonces a través del sol y a través de la dieta, para tener un papel fundamental y regular el mecanismo de las defensas, ¿sí? Va a cooperar con el sistema inmunológico, y va a tener un papel fundamental también con lo que sería la nutrición, ¿sí? Para tener un buen estado nutricional también. Entonces, la manera de incorporarlo es a través del sol, ¿sí? Cuando entra en contacto el sol con la radiación, o sea, la radiación solar con la piel nuestra, ¿sí? Lo que va a hacer es ir generándose una sustancia, que es esta de acá, que se llama precolecalciferol. Precolecalciferol. Ese precolecalciferol, ¿sí? Va a ser un tipo de vitamina D que va a estar activándose justamente en el momento en el que entra en contacto los rayos solares con nuestra piel, ¿sí? Entonces, la otra forma que va a hacer es a través de la dieta, ¿sí? Ambas maneras va a hacer y va a convertirse en esta sustancia que va a convertirse después en calcio propiamente dicho. Una vez que ingresa a nuestro organismo, lo va a hacer a través del sol, supongamos, penetra la piel, se genera el precolecalciferol, ¿sí? Justamente por la transformación y el contacto entre la piel y los rayos UV. Una vez que esto sucede, la vitamina D lo que hace es ir al hígado. Una vez que llega al hígado, ¿sí? Obviamente a través de la sangre y demás, lo que va a suceder es que se va a transformar sí, se va a transformar en otra sustancia que se llama hidroxilasa. Pero esto lo va a hacer a expensas, ¿sí? A expensas de el hígado, o sea, el hígado se va a encargar de metabolizar esta vitamina D. Esa misma vitamina D que ingresó a través de la luz solar se va a ir metabolizando entonces la primer parte en el hígado, ¿sí?
obviamente va a llegar ahí a través de la circulación. Y esto lo va a hacer a través de la 25-hidroxilasa, ¿sí? Entonces, una vez que está en el hígado, esa vitamina D se va a convertir en 25-hidroxivitamina D, que, a ver, paren un poco. Yo con esto no es que los quiero confundir y que después no sepan dihidrocolicalciferol, dihidroxi no sé qué. No, lo que quiero es que sepan el circuito. Yo esto se los nombro, pero después no es que tienen que saber cómo se llama la hidroxivitamina D o la hidroxilasa, ¿sí? Simplemente quiero que sepan el mecanismo por el cual después el riñón termina teniendo un papel fundamental. La vitamina D que ingresa a través de la luz solar, ¿sí? Va a llegar al hígado a través de la sangre. En ese camino se va a convertir en precolecalciferol. Una vez que llega al hígado se va a convertir en 25-hidroxilasa, ¿sí? La 25-hidroxilasa se va a terminar de metabolizar en el hígado y se va a convertir en 25-hidroxivitamina D. Esto otra vez va a estar a ingresar a la circulación una vez que sale del hígado y va a llegar a los riñones. Una vez que llega a los riñones, y obviamente lo va a hacer a través de todo este sistema arterial, sobre todo la aorta, y fíjense que en contacto con la arteria hepática y la arteria aorta abdominal va a llegar a los riñones. Acuérdense que teníamos la aorta, la arteria aorta abdominal y la vena cava abdominal inferior en este caso. Una vez que llega a través de la sangre, porque no es que viaja en avión la vitamina D, una vez que llega a través de la sangre y sale del hígado, se pone en contacto con el riñón, con los riñones en realidad, ¿sí? Esto es muy importante porque acá en el riñón se va a convertir en 1,25 dihidroxivitamina D, ¿sí? Justamente por esta acción de esta enzima anteriormente secretada en el hígado, ¿sí? Una vez que esa vitamina D se convierte en 1,25 de hidroxivitamina D, lo que va a generar es ponerse o empezar a generar en realidad un efecto sobre distintos órganos, principalmente sobre los huesos, principalmente sobre la glándula paratiroides y principalmente sobre el intestino. ¿Qué intestino? Obviamente el delgado, porque acuérdense que el intestino delgado era el encargado de absorber sustancias, electrolitos y agua, pero fundamentalmente también nutrientes. Entonces lo que va a hacer es absorberse en el intestino delgado toda esa cantidad de vitamina D necesaria. Y lo mismo sucede en el hueso, ¿sí? Se va a absorber esa cantidad de vitamina D y de calcio necesario para tener en los huesos y se puedan formar los distintos tipos de trabéculas dentro del hueso. En la glándula paratiroides también, justamente porque la glándula paratiroides va a tener digamos, un papel fundamental en la regulación del calcio. Y esto va a ser muy importante porque este mecanismo regulatorio va a poder permitir que se lleven a cabo distintas funciones que tienen que ver tanto con la glándula paratiroides como con la glándula tiroides, ¿sí? Lo que se va a generar entonces es la absorción de la vitamina D en la glándula, perdón, en el intestino delgado y la calcificación, o sea, se va a utilizar calcio por los huesos. Esto es fundamental, este circuito, para que ustedes entiendan cuál es el papel que tiene el riñón en relación a la regulación o a la producción de la vitamina D, ¿sí? Y lo va a hacer a expensas de mecanismos que tienen que ver con, o precursores que se van transformando conforme se ponen en contacto con distintos órganos. Acá, ¿sí? Vamos a tener la exposición solar, que va a ser de hidrocolesterol, y después, una vez que empieza a ponerse en contacto con el hígado y con los riñones, se va a ir transformando. La misma vitamina D que me la daba el sol, ¿sí? Una vez que se van poniendo en contacto con los distintos órganos y con los distintos componentes, se va a ir transformando esa sustancia, se va a ir transformando, hasta que el organismo pueda llegar a ser 1,25 de hidroxivitamina D, y el riñón le dé la orden a los distintos órganos, ¿sí? Y se regule la absorción por el intestino, la calcificación por el hueso, y la regulación por la glándula paratiroides.
¿Entienden esto o los mareé? Sí, Me se mareé. excelente. Hay alguien que dijo me mareé. A ver, ¿explico otra vez o... No, se pasan sí. No hay problema, simplemente necesito que me lo digan para que yo lo... Profe, si quieres, explicarlo otra vez. Si no, después lo leo igual. Bueno, está bien. Vos lo que tenés que saber es que hay dos maneras de absorber o de incorporar vitamina D en el organismo. Una es a través de la dieta, o sea, a través de lo que nosotros comemos. Por ejemplo, la leche tiene vitamina D, bueno, hay otros tipos de alimentos que tienen vitamina D, y otra forma de incorporarlo es a través de la luz solar. Lo que sucede acá es que cuando nosotros nos exponemos al sol, por lo menos tienen que ser por 15 minutos, eso va, el contacto, digamos, de los rayos UV del sol con la piel, va a desencadenar, por el calor, la transformación de distintas, o sea, de distintas sustancias que en un circuito final van a generar la reserva de vitamina D en distintos órganos. Entonces, cuando la piel se pone en contacto con el sol, nosotros lo que vamos a generar es que eso se absorba, vaya a la circulación, llegue al hígado. Una vez que llega al hígado, lo que va a hacer es transformarse por acción de la 25 hidroxilasa, ¿no? Eso va a convertirse en 25 hidroxivitamina D en el hígado, ¿sí? Una vez que sale del hígado esa misma sustancia y se va, o sea, vuelve a la sangre, llega a los riñones a través de los distintos vasos, y en los riñones se va a convertir en 1,25 de hidroxivitamina D. Una vez que llega a los riñones, lo que va a hacer el riñón, o el papel que va a tener el riñón, es es como si fuera el maestro en todo esto, porque va a regular y le va a proporcionar la cantidad de calcio necesario para cada órgano, o sea, lo que necesita cada órgano. En este caso, los que más lo van a necesitar van a ser el intestino, porque va a absorber esa vitamina D que está transformada, y va a utilizar el calcio y el fósforo también, eso es algo que no les dije. Y por otro lado, en el hueso también se va a absorber esa vitamina D que en forma de calcio, ¿sí? O sea, se va va a permitir esa calcificación. Y la glándula tiroides, paratiroides, también, porque va a tener un papel muy importante en lo que es la regulación del calcio. Lo que va a hacer entonces la vitamina D es transformarse para después que se genere ese calcio necesario para absorberse en el intestino y calcificarse en los huesos. Y básicamente esto lo van a hacer por acción de la 1,25 de hidroxivitamina D, que es secretada por los riñones. Lo que va a hacer, lo que usted tiene que entender es que la vitamina D va a ir sufriendo una serie de transformaciones conforme vaya pasando por los distintos órganos, hasta que tenga un producto final de absorción y se utilice para lo que se necesita, ¿sí? Fíjense como la vitamina D absorbida del sol, ¿sí? O ingresada a través de la dieta, a través de, no sé, un vaso de leche, termina siendo absorbida por el intestino y hasta termina calcificada en los huesos. Eso es lo que quiero que les quede claro, el circuito que hace, ¿sí? No me interesa que se acuerden de la hidroxilasa o, o de la 1,25 de hidroxivitamina D. Lo que quiero que sepan es que va generándose una serie de transformaciones conforme van pasando por los distintos órganos, hasta que llega un producto final de regulación del calcio y de absorción del mismo, ¿sí? No sé si se entiende de esa forma mejor. Sí, profe, se entendió. Perfecto. Bueno, otro papel fundamental que tienen es en relación a la síntesis de la glucosa. Lo que hacen es, a partir de, acuérdense que los aminoácidos eran cadenas que después formaban proteínas, cuando vimos, bueno, no sé si se acuerdan, y lo que hacen es sintetizar también glucosa a partir de aminoácidos, y lo que hace es participar de un proceso llamado gluconeogenia, ¿sí? Que tiene que ver con, la gluconeogenia es un proceso que se desencadena en situaciones de ayuno prolongado, es como una reserva que tiene el organismo,
como para tratar de que uno resista y que no se desmaye, digamos. Tenemos esa reserva en el hígado, en los músculos, en el tejido adiposo también una parte y demás. Entonces lo que hacen los riñones es añadir glucosa a la sangre durante esos periodos en donde yo tengo un ayuno muy prolongado, justamente a fin de que yo no me desmaye por la calle, por ejemplo. Si yo no me levanté hoy y no desayuné, lo que tiene el organismo es una reserva en forma de esa gluconeogenia. Entonces el riñón también coopera en esto de añadir un poco de glucosa a la sangre, como para, o sea, ir regulando, ir proporcionándole un poquito de glucosa, o sea, de azúcar en la sangre para tratar de resistir esos periodos de ayuno prolongado, ¿sí? Básicamente eso es lo que sucedería. Obviamente que hay situaciones como pasaba con la eritropoyetina, en la cual hay una nefropatía, hay una enfermedad renal, y este sistema va a estar inhibido, ¿sí? Esta función va a estar interrumpida, y obviamente van a empezar a haber desequilibrios en relación a desequilibrios hidroelectrolíticos, digamos, en relación al volumen del líquido y a la composición también de los componentes. Pero básicamente también tiene este papel en la síntesis y en la regulación. El riñón, en síntesis, tiene un papel fundamental que tiene que ver con no solamente la filtración y la eliminación de productos de desecho y la reabsorción de aquellos productos que los necesita, sino que también va a regular mecanismos como los de la vitamina D que vimos recién, ¿sí? Y va a permitir que se absorba en el intestino la cantidad de calcio y de fósforo necesario, que se regule el calcio en la glándula paratiroides y que a la vez se absorba y se calcifique calcio en los huesos. Entonces va a tener un papel fundamental también en eso. Y fíjense que a la vez, y además de todas las funciones que les nombré, también tiene un papel regulador en esto de regular, es decir, bueno, a ver, estás en ayuno, no te tenés que desmayar, tenés que resistir, yo hago un papel y tengo un papel fundamental en la síntesis de glucosa, entonces lo que voy a hacer es darte un poquito de glucosa y te voy a ir tirando glucosa en la sangre para que vos no te desmayes y resistas ese ayuno prolongado, ¿sí? Entonces va a cooperar con este proceso de la gluconeogenia. ¿Se entiende, ¿no? ¿Esto? Sí, profe. Bien. Bueno, siguiendo con el mismo alineamiento, regulación de los equilibrios hidroelectrolíticos, ¿sí? Tanto del agua como de los electrolitos, como el potasio, el sodio, el magnesio. Este papel, esto lo van a entender con la clase pasada, que vimos que según la porción de la nefrona, de los túbulos, de los distintos túbulos de la nefrona, se absorbían más o menos electrolitos, ¿sí? Acuérdense que el túbulo distal absorbía magnesio y calcio, que la SADGL fundamentalmente, el papel fundamental que tenía era la absorción de agua, la reabsorción de agua. Entonces, a partir de eso van a entender este punto que tiene que ver con la regulación del equilibrio hidroelectrolítico, porque justamente lo que va a hacer es excretar agua, pero también reabsorber aquellas sustancias que necesita, y lo va a hacer, o sea, va a absorber más una o más de otra, dependiendo del sitio en donde esté. En el túbulo distal, como yo les dije, se va a absorber más magnesio, más calcio, ¿sí? Más sodio también. En el túbulo colector también se va a absorber sodio, se va a absorber agua. En la parte del asa de Henle, sobre todo en la porción descendente, se va a absorber mucha agua, ¿sí? Entonces, eso es fundamental para que ustedes entiendan esta regulación, este equilibrio hidroelectrolítico. Va a reabsorber aquellas sustancias que necesita y va a ir eliminando aquellas que ya no las necesita. Bien, ahora metiéndonos un poquito con lo que es el aparato yuxtaglomerular, acuérdense de la nefrona que nosotros teníamos y sabíamos que la nefrona era la unidad funcional de los riñones. Si yo les pregunto entonces, ¿cuál es la unidad funcional de los riñones? Ustedes tienen que saber qué es la nefrona, ¿sí? Y tenemos muchas nefronas, hay millones de nefronas, pero la particularidad es que cuando cuando la nefrona, por alguna causa,
no funciona como debería, no se puede regenerar, ¿sí? Entonces, no, es y es fundamental que por eso cuidemos al riñón. Volviendo a nuestro tema, esto es como si le hiciéramos zoom a una de las porciones de la nefrona, que era el glomérulo, ¿sí? Nosotros tenemos que el glomérulo era una serie, una red de capilares. Acuérdense que el glomérulo estaba envuelto por esta capa, que era la cápsula de Bowman, por esta cápsula, ¿sí? Todo esto va a ser entonces el glomérulo, que los glomérulos van a ser una red de capilares, que ahí es donde se va a dar la filtración y demás. Porque obviamente que el líquido no llega en avión al glomérulo, llega a través de la sangre, ¿sí? ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen a través de estas arterias. Acuérdense que la arteria aferente es aquella que traía todos estos productos, y la arteria eferente es por la cual salía. Acuérdense, aferente ingresa, eferente sale, eferente de externo sale, ¿sí? Y hay algo que se llama mácula densa, acá, que va a estar, digamos, rodeado de un túbulo distal, una membrana basal, y va a tener un papel fundamental en esto de lo que sería el sistema renina-angiotensina-aldosterona, por eso se los nombro. Obviamente que este sistema justaglomerular va a estar, fíjense esto, va a estar rodeado de estas células juxtaglomerulares que también van a tener un papel fundamental en lo que sería la regulación de todo este sistema. El complejo juxtaglomerular, o sea, el aparato juxtaglomerular, va a tener entonces una mácula densa, que es esta, y va a tener una porción que tiene que ver con las células juxtaglomerulares, que van a ser estas de acá, que van a estar rodeando a las arterias aferentes, ¿sí? Fíjense que van a estar acá rodeando sobre todo a la arteria aferente. Tanto a la aferente como a la eferente, porque acá tienen, fíjense que tienen todos estos globitos, que serían las células que rodean a estas arterias. Por otro lado vamos a tener la mácula densa, que era esto de acá, ¿sí? La mácula densa lo que va a hacer es tener un grupo de células muy especializadas y va a tener un contacto directo con estas arteriolas, tanto eferentes como eferentes, que van a ser las encargadas de la entrada y la salida de los distintos líquidos, que una vez que ingresan a la parte glomerular, al glomérulo, ahí se va a dar la filtración de los distintos tipos de sustancias, ¿sí? Hasta que obviamente lo van a transportar, perdón, al túbulo colector, al túbulo distal, etc. Las células las células de la mácula densa contienen aparato de Golgi, volviendo a las células ya por la primera clase de biología, ¿sí? Que acuérdense del aparato de Golgi, que obviamente el aparato de Golgi estaba presente en aquellas células eucariotas, no las procariotas, porque las células eucariotas tenían núcleo, tenían estos orgánulos, que uno de esos orgánulos era el aparato de Golgi, y lo que van a hacer obviamente son orgánulos secretores intracelulares que van a dirigirse hacia estas arteriolas, ¿sí? Aferente como eferente. Y van a obviamente ir secretando sustancias hacia estas arterias, tanto aferente como eferente, sobre todo en la aferente, para que esas sustancias ingresen a este glomérulo, ¿sí? Una vez que ingresan a este glomérulo, se va a empezar a dar todo ese sistema de filtración glomerular que habíamos visto. Antes de empezar a hablar de lo que sería el sistema renina-angiotensina-aldosterona, quiero hacer hincapié en algunos conceptos que tienen que ver con, porque yo ahora les voy a hablar y también se les va a hacer un chino de qué es la angiotensina, qué es la renina y demás. Entonces, antes de entrar al sistema renina-angiotensina, quiero aclarar esto. La renina es una sustancia, una enzima, que es secretado por el riñón a partir de este sistema, que es el aparato juxtaglomerular, que sería este, ¿sí? Entonces, eso va a ser la renina, va a ser una enzima que va a estar secretada por el riñón, fundamentalmente por este aparato, o esta porcioncita del aparato juxtaglomerular, ¿sí? Después vamos a tener otra sustancia, que es el angiotensinógeno, que es un péptido producido por el hígado. O sea, ya ahí nos estamos yendo al riñón, sino que va a ser un péptido que va a estar producido por el hígado. Todo lo que termina en nógeno, angiotensinógeno, por ejemplo, me habla de que es un precursor. O sea, es la fase previa para que este angiotensinógeno se convierta después en angiotensina, que es el péptido en sí convertido.
No sé si se acuerdan cuando dimos sistema digestivo que hablábamos de la pepsina y el pepsinógeno. El pepsinógeno era un precursor de la pepsina. Esto simplemente lo digo y lo nombro para que ustedes hagan la comparación y sepan que todo lo que termina en nógeno quiere decir que es un precursor. Angiotensinógeno, pepsinógeno, es un precursor, o sea, el paso previo a una transformación después de otra sustancia. Entonces, volviendo, el angiotensinógeno es un péptido producido por el hígado. La aldosterona es un mineralocorticoide secretado ya por las glándulas suprarrenales, por esos sombreritos que estaban acá por encima de los riñones, y que básicamente, ¿cuál va a ser la función de la aldosterona? Pregunta examen. ¿Cuál es la función de la aldosterona? Fundamentalmente es, están ahí, ¿no? Porque se me fue la... Fundamentalmente es retener agua y sodio y secretar potasio, ¿sí? O sea, va a absorber agua y sodio y va a secretar potasio. Ese va a ser el papel y la función de la aldosterona. Y después hay otro concepto que tiene que ver con la ADH o la hormona antidiurética, y lo que va a hacer es actuar a nivel del túbulo colector. Vuelvan a la clase anterior y para que cuando uno nombre túbulo colector y demás porciones, ustedes sepan de qué se está hablando. Va a ir y va a actuar a nivel del túbulo colector y va a producir esa sensación de sed justamente para incorporar mayor líquido, justamente en situaciones de hipovolemia, en situaciones en donde yo estoy perdiendo mucho líquido, ¿sí? Entonces, esto después pásenselo a la carpeta, los apuntes, lo que hagan, pongan así tal cual, renina 2 puntos, lo que es, aldosterona, qué es, y la función, porque es pregunta de examen preguntarles, por ejemplo, cuál es la función de la aldosterona, ¿sí? O cuál es la función de la ADH, ¿sí? ¿Cómo o a qué nivel actúa? Bien, antes de meterme con esto, ¿vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bien, seguras, ¿no? No quiero ser pesada, pero... Bueno, entonces, para meternos con el sistema renina-angiotensina-aldosterona, primero tenemos que saber que es un sistema que va a fundamentalmente regular la presión arterial. Ante situaciones donde haya, por ejemplo, se llama así, situaciones de hipoperfusión, ¿sí? Es decir, que haya una pérdida sanguínea, por ejemplo, una persona que tiene un accidente de tránsito y empieza a perder mucha cantidad de sangre y se genera una hipovolemia, ¿sí? En situaciones donde se pierde mucho líquido, lo que hace el organismo inmediatamente es generar un mecanismo compensador. Este mecanismo compensador lo hace fundamentalmente a través de este sistema. ¿Y cómo lo hace? Justamente, el riñón es muy inteligente y detecta situaciones en donde no le está llegando la misma cantidad de líquido. Cuando uno dice esa cantidad de líquido se refiere a que no le está llegando la misma cantidad de sangre, ¿sí? Supongamos que una persona tiene un shock hipovolémico, esa cantidad de sangre que se está perdiendo no es la misma, entonces el riñón entiende que no le está llegando la cantidad normal de sangre que le debería estar llegando. Entonces, automáticamente lo que empieza a hacer es retener agua y sodio, ¿sí? Empieza a retener y empieza a ahorrar esa poca cantidad de sangre que le está llegando porque se está dando cuenta de que le está faltando. Entonces, en situaciones donde haya una hipoperfusión, un shock hipovolémico, por ejemplo, donde no haya la cantidad de volemia, de volumen de sangre normal, se va a desencadenar este sistema. Primero, como volviendo a esta diapo, se va a secretar una sustancia que es la renina, que es una enzima, que es secretada por los riñones, ¿sí? La renina va a secretarse por los riñones a través del aparato yuxtaglomerular, ¿sí? Y se va a liberar a la sangre. Esa renina se va a liberar a la sangre, va a entrar en contacto con el hígado, y el hígado va a liberar una sustancia que es el angiotensinógeno, ¿sí? Que el angiotensinógeno era un precursor de una sustancia que se llama angiotensina, como yo les dije. Ese angiotensinógeno, que es producido por el hígado, una vez que entra en contacto y se produce esta transformación, va a pasar de ser angiotensinógeno a angiotensina 1, ¿sí?
Esa angiotensina 1, si hay angiotensina 1, va a haber angiotensina 2, entonces se va a transformar de angiotensina 1 a angiotensina 2 ya por una sustancia que se llama ACE. Esto no es más que, o sea, lo que va a provocar es la transformación de la angiotensina 1 en angiotensina 2, ¿sí? Esto lo que va a provocarse es que una vez que se secreta la renina desde la glándula suprarrenal, llega a la sangre, se pone en contacto con el hígado. En el hígado se produce la angiotensina, el angiotensinógeno, que va a ponerse en contacto con lo que es el riñón, los pulmones, y se va a transformar la angiotensina 1 en angiotensina 2 por una enzima convertidora de angiotensina. Acá está en inglés, pero fundamentalmente la angiotensina 1 pasa a ser angiotensina 2 por la enzima convertidora de angiotensina. Y esa enzima convertidora de angiotensina es secretada por el epitelio pulmonar, ¿sí? Entonces, acá el pulmón va a cooperar en la transformación de la angiotensina 1 en angiotensina 2, a expensas de la enzima convertidora de angiotensina, ¿sí? Una vez que se convierte en angiotensina 2, van a suceder dos cosas. Una es que se van a estar estimulando las glándulas suprarrenales, o sea, la angiotensina 2 va a estimular, va a volver al riñón, y va a estimular a la glándula suprarrenal para que se secrete la aldosterona, que era el mineralocorticoide, ¿sí? O sea, va a estimular entonces la angiotensina 2 a las glándulas suprarrenales para que se secrete aldosterona. La aldosterona lo que va a hacer es justamente retener agua y sodio y secretar potasio. Todo esto porque el cuerpo entiende que no tiene la misma cantidad de líquido, ¿sí? Y a su vez va a tener un papel fundamental en las arteriolas, provocando un mecanismo de vasoconstricción. ¿Y a ustedes qué les parece? Si la arteria hace vasoconstricción, ¿qué va a pasar con la presión arterial? ¿Va a subir o va a bajar? Y va a subir. Va a subir, exactamente. Cuando yo hago vasoconstricción, ¿sí? Imagínense que es una manguera con agua donde yo aprieto y eso hace que tenga más presión, ¿sí? Entonces, ante esas situaciones, lo que va a hacer justamente es aumentar la tensión arterial, ¿sí? Y si yo retengo agua y sodio, porque eso es lo que está haciendo la aldosterona, está reteniendo agua y sodio, lo que va a hacer es aumentar la volemia, o sea, aumentar la cantidad de volumen circulante en el organismo. Y a expensas de eso, o como consecuencia de eso, también va a aumentar la tensión arterial, ¿sí? Porque voy a tener mayor líquido, entonces voy a tener mayor sustancias para que aumenten la tensión arterial. A su vez, la angiotensina 2 no solamente va a estimular a la glándula suprarrenal y a las arteriolas para que haga vasoconstricción y aumente a través de estos dos mecanismos la tensión arterial, sino que también va a tener un papel en la actividad simpaticométrica y además va a estimular a la ADH. La ADH es, o hormona antidiurética, va a estar localizada en la glándula pituitaria o la glándula o la hipófisis, que está en el cerebro, y va fundamentalmente a provocar el estímulo o la sensación de sed. Esa sensación de sed a la vez me va a permitir a mí incorporar más líquido, mayor volemia, y de esa forma aumentar otra vez la presión arterial, ¿sí? Fíjense cómo desde acá, desde la renina, desde la salida de la renina por el aparato yuxtaglomerular en el riñón, se va a ir transformando, va a ir transformándose este sistema a fin de, y fundamentalmente, aumentar la presión arterial. O sea, en situaciones donde yo tengo la presión arterial, en situaciones donde yo tengo una pérdida de volumen en mi organismo, sea por un shock hipovolémico, sea por la causa que sea patológica, ¿sí? Que, bueno, obviamente en esta clase no es lo que nosotros tratamos, pero porque acá vemos lo normal, lo fisiológico. En este sistema lo que hace es compensar, porque el riñón entiende que no le está viniendo, no le está, o sea, el aparato, los glomérulos no están recibiendo la misma cantidad de líquido, algo está pasando. Entonces, lo que hace es desencadenar todo este sistema, ¿sí? Para tratar de retener la mayor cantidad de volumen que puede y además tratar a su vez de aumentar la presión arterial. Porque si yo tengo poco volumen circulatorio en el organismo,
voy a tener la presión arterial baja, ¿sí? Entonces, este mecanismo lo que va a hacer es tratar de aumentar esa presión arterial, para tratar de compensar todo esto. Explico de nuevo, ¿sí? Una vez más. El riñón va a secretar a través del aparato yuxtaglomerular una enzima que es la renina. La renina va a salir del riñón, se va a poner en contacto con la sangre. Todo esto lo va a hacer a través de los vasos, ¿sí? No viaja, repito, no es que viaja en avión la renina. Todo a través de la sangre. Se va a poner en contacto con el hígado, que el hígado va a secretar una sustancia que es el angiotensinógeno, que es un precursor de la angiotensina. Una vez que el hígado transforma la angiotensinógeno en angiotensina 1, esa angiotensina 1 se va a transformar en angiotensina 2 por esta sustancia, o a expensas del epitelio pulmonar, que es a través de la enzima convertidora en angiotensina. Esta enzima convertidora en angiotensina, que lo va a secretar el epitelio pulmonar, va a transformar la angiotensina 1 en angiotensina 2. Y esa angiotensina 2 va a actuar a nivel simpático, va a generar una actividad simpaticométrica, compensadora, va a estimular a la glándula suprarrenal para que secrete la aldosterona, que era un mineralocorticoide, y esa aldosterona lo que va a hacer es absorber agua y sodio, o sea, retener agua y sodio, reabsorber agua y sodio y secretar potasio. Y a su vez, la angiotensina 2 va a estimular a las arteriolas para que hagan vasoconstricción y de esa manera también aumente la presión arterial. Volviendo a la aldosterona va a retener agua y sodio y va a secretar potasio, dijimos. Eso va a hacer que al retener agua y sodio aumente el volumen de líquido en sangre y a su vez también aumente la presión arterial. A su vez, la angiotensina 2 también va a estimular a la hipófisis, que es una glándula muy chiquitita que se encuentra en el cerebro, dentro del cerebro, y esa hipófisis va a secretar ADH, o sea, va a secretar líquido, va a secretar la Profe, no se ADH. escucha. Bueno, la angiotensina 2 va a estimular a una glándula muy chiquitita que está en el cerebro, que es la hipófisis. Esa hipófisis va a controlar y va a generar... Profe, Sí. hubo ¿Está bien? un tiempito que no se escuchó nada. Sí, ahí me puso que mi internet es inestable. No sé hasta dónde escucharon. Díganme dónde se dejó de escuchar y retomo. Estaba empezando a hablar sobre la angiotensina 2. Bien, la angiotensina 2, entonces, va a, una vez que está, o sea, la angiotensina 1 se va a transformar en angiotensina 2, ¿no? Esto lo va a hacer, perdón, esto lo va a hacer gracias a la enzima convertidora en angiotensina, que va a ser secretada en el epitelio pulmonar, ¿sí? La enzima convertidora en angiotensina va a ser secretada por el epitelio pulmonar y va a permitir que la angiotensina 1 se convierta en angiotensina 2. Una vez que se convierte en angiotensina 2, va a tener varias funciones. La angiotensina 2 lo que va a hacer es estimular la actividad simpaticométrica, va a estimular a la glándula suprarrenal para que la glándula suprarrenal libere aldosterona, que era un mineralocorticoide, y la aldosterona lo que va a hacer es reabsorber agua, ¿sí?